buenas tardes. Hoy vamos a presentar un tema muy importante que es la deuda pública o el sistema de endeudamiento público. Para ello vamos a hacer una pequeña introducción antes de poder entrar al tema a fondo. Bien, el endeudamiento público, sistema de endeudamiento público en nuestro país. Bien, antes de poder entrar a nuestro tema a fondo, vamos a hacer una pequeña introducción. El endeudamiento público en nuestro país está sujeto a reembolso con o sin garantía de nuestro gobierno regional, que los gobiernos locales o gobiernos regionales acuerdan como personas naturales o jurídicas para poder hacer el pago o el préstamo para que se pueda hacer el reembolso en un periodo acordado. Este tiene que ser mayor a un año. Bien, para las personas que hemos desarrollado este tema son nuestros colegas, mi persona, Aylas Tiquiacuri Delsi, nuestro colega Guarita Pia Gerardo y nuestro colega Ramírez Morales José. Bien, este tema hemos desarrollado gracias al licenciado Ildefonso Yalico Jaime, quien nos está apoyando y nos está brindando la información y la asesoría correspondiente al curso de gestión pública. Bien, muchas gracias y vamos a continuar desglosando el tema con los conceptos, procesos, leyes que abarcan este tema del endeudamiento público. Bien, para pasar a la siguiente diapositiva vamos a ver Bien, vamos a tocar aquí en sí la ley. Primero vamos a hablar de la ley. La ley de este endeudamiento público es la ley 28563. Esta ley tiene principales atribuciones como, vamos a mencionar las 8, ¿ya? Estas 8 principales atribuciones lo voy a detallar ahorita. Que van a ser rápidamente, les voy a mencionar esto. Que dice uno, primero es el ente rector del sistema. Otro regula el proceso de endeudamiento público. La tercera es programa, evalúa y negocia las operaciones de endeudamiento. Otra que emite títulos representativos de la deuda pública. Otro registra la deuda del sector público. Otro programa y atiende al servicio de la deuda pública. Por penúltimo vamos a tener actúa en fideicomisos asociados a las operaciones de endeudamiento, y por último lo vamos a decir como el agente financiero único del Estado. La otra diapositiva vamos a ver procesos, conceptos y procesos, ¿no? Este endeudamiento público va a constar de la operación del endeudamiento público, consta que es todo financiamiento sujeto a reembolso. ¿Qué quiere decir? Como va a obtener este préstamo, también lo va a reembolsar, o sea, lo va a devolver, pero ya va a ser, como te digo, va a ser con un porcentaje por su uso de dinero, va a ser un porcentaje adicional, lo van a reembolsar, ¿verdad? Este reembolso va a ser con o sin garantía del gobierno nacional. Ya esto lo vamos a explicar más adelante. Que los gobiernos regionales, como ya les he dicho, los gobiernos locales acuerdan con personas naturales o personas jurídicas domiciliadas o no en el país, cuyo periodo de repago sea mayor a un año. Eso es muy importante. Todo endeudamiento público va a ser a partir de un año a más. No va a haber endeudamiento público que sea de 12 meses hacia abajo, 11 meses, 10 meses. No va a haber un endeudamiento público que sea de ese tipo de meses cortos, ¿no? Menores de un año. Todo endeudamiento público va a ser mayor a un año. Las modalidades van a ser 7. Aquí lo vamos a detallar rápidamente. Modalidad como préstamos, vamos a tener como primero la modalidad que es emisión y colocación de bonos, la modalidad de adquisición de bienes y servicios a plazos, ya sabemos, la modalidad de avales, van a tener avales, la modalidad de asignación de líneas de crédito, otro va a ser leasing financiero, ¿no? Esto es muy importante.
Ahora lo otro, las titulaciones de activos o flujos de recursos y todo eso, ¿no? Eso sí van a ser las modalidades que tiene el endeudamiento público. Bien, ahora vamos a pasar a la ley de endeudamiento del sector público para cada año fiscal. Bien, vamos a tener aquí, vamos a mencionar 4. El endeudamiento público para cada año fiscal va a ser, dice, el monto máximo de las operaciones de endeudamiento. Las operaciones de endeudamiento van a constar con un monto máximo. Esto es el monto que se ha requerido, y esto lo van a pagar hasta el último centavo. Ahora el otro, el destino general de dicho monto. El destino general vaya dirigido a la institución financiera, netamente a la institución financiera de los cuales fueron adquiridos estos préstamos. Ahora el otro, la disposición relativa a la gestión y la aprobación de las operaciones de endeudamiento y la administración de deuda del sector público no financiero. Otro va a ser el monto máximo de garantías que el gobierno nacional podrá otorgar o contratar con entidades financieras nacionales o internacionales también. Eso es muy importante, no solamente se va a ver las nacionales, ¿no? También los gobiernos pueden optar por instituciones internacionales. Ahora, aquí vamos a ver el Sistema Nacional de Endeudamiento. El Sistema Nacional de Endeudamiento es el conjunto de órganos o instituciones, normas, procesos orientados al logro eficiente de la concertación de operaciones de endeudamiento. Eso es muy importante. A plazos mayores de un año, como ya les he platicado, y a una prudente administración de la deuda del sector público. De hecho, que tiene, para tener un endeudamiento, vamos a tener una administración adecuada de esta deuda o de este manejo de este monto adquirido, ¿no? El ámbito, como bien ya les he mencionado, va a ser gobiernos nacionales, gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Los nacionales ya sabemos que hay ministerios, instituciones públicas y etc. Ahora, el tipo de deuda que pueden contratar los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Los tipos de deudas, básicamente, como bien aquí tenemos un esquema, dice que la entidad ya sea pública o pública, de hecho que va a ser pública, que la entidad va a ser gobiernos regionales o gobiernos locales, ¿verdad? Aquí vamos a ver la clasificación de la deuda. La clasificación de la deuda consta en 3, que va a ser por el domicilio de la fuente financiera, otro por la garantía institucional, que esta va a ser requerida ya sea por garantía del gobierno nacional, ¿ya? Y el otro va a ser por el periodo de reembolso. El periodo de reembolso, esto como ya sabemos va a ser de un año hacia más, ¿verdad? Ahora, bien, los gobiernos regionales y locales van a tener deudas internas como deudas externas también. La deuda interna primero lo vamos a detallar rápidamente. La deuda interna consta con o sin garantía del gobierno nacional. Esto ya les he detallado. Con o sin garantía. Esto va a ser el tiempo va a ser a mediano o a largo plazo, que se llama el tiempo de reembolso. Ahora, también va a ser a corto plazo también puede ser, ¿no? Ahora, de lo que es la deuda externa, aquí sí va a ser con garantía de hecho del gobierno nacional, porque esto va a ser externo, va a marcar no solamente, ¿qué te digo? O sea, va a ser mayor, ¿no? La deuda va a ser externa. Esto también va a constar como la deuda interna. El reembolso, el tiempo de reembolso va a ser a mediano, o a largo plazo o a corto plazo. Vamos a ver lo que es ahora los principales conceptos y procesos. El endeudamiento público va a tener un proceso. Este proceso va a constar de 4 etapas. Las 4 etapas, como bien lo vemos aquí, la primera consta de la programación. Esta va a ser la programación de que se va a llegar a un acuerdo, ¿verdad? Ahora la concertación. Esta es la concertación para ya, ¿qué te digo? Llegar a un acuerdo y si han aceptado o no el préstamo de que han solicitado esta entidad pública. El otro va a ser el desembolso, la tercera etapa. El desembolso quiere decir que la entidad pública, o sea, la entidad financiera le va a desembolsar la cantidad requerida de esta entidad que solicitó, ¿no? Y el otro va a ser el pago va a ser el reembolso, en pocas palabras.
El reembolso que va a ser va a constar de un año hacia más, como ya les he detallado, de 12 meses hacia más. Estas etapas se debe por la Ley 28563, Ley Nacional de Endeudamiento Público. Para ampliar más acerca del tema, le voy a dar pase a mi colega José para seguir brindando un poco más, hablando sobre el tema. Hola, yo soy el estudiante José Alberto Ramírez Morales y voy a hablar de todos los procesos más detalladamente. Vamos a conversar con el proceso de concertación. Concertación de operaciones de endeudamiento. El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección Nacional de Endeudamiento Público, es la entidad autorizada de mantener exclusivamente para evaluar, gestionar y negociar. En cambio, las operaciones de endeudamiento interno contratan personas naturales y jurídicas también domiciliadas en el país. Son 4 aspectos. El primero sería el programa anual de desembolso. Se elabora el programa anual de desembolso del Gobierno Nacional en concordancia con las metas establecidas. El segundo sería recepción y utilización de desembolso. Los desembolsos deberán ser depositados y administrados en las cuentas bancarias, en este caso en el Banco de la Nación. El tercero nos habla sobre la autorización del desembolso, la Dirección Nacional del Endeudamiento Público. El cuarto sería plazos para el envío de información sobre desembolso. La Dirección Nacional lo establece mediante directiva. Vamos al proceso de pago. Atención del servicio de las operaciones de endeudamiento. Tenemos que saber que la efectúa la Dirección Nacional de Endeudamiento Público. Los recursos ordinarios deben transferirse sea la Dirección Nacional de Endeudamiento Público. Veamos los principales conceptos y procesos. Clasificar por tipo de deuda, ya sea interna o externa. Las operaciones de endeudamiento externo contratan personas naturales o jurídicas no domiciliadas en el país. Vamos a hablar ahora sobre la normatividad relacionada al Sistema Nacional de Endeudamiento. Primero, Constitución Política del Estado, artículo 38, nos dice, no puede cubrirse con empréstamos. Los gastos de carácter son permanentes. Segundo, Ley de Bases de Descentralización, ley número 27783, artículo 5, nos dice, el endeudamiento externo, los gobiernos regionales y locales solo pueden contratar endeudamiento público externo con el aval o garantía del Estado. Tercero, la Ley de Descentralización Fiscal, número 955. Las reglas de responsabilidad fiscal para los GR y GL. El endeudamiento externo e interno se destina exclusivamente para los proyectos de inversión, artículo 25. Bueno, la Ley de Responsabilidad y Transferencia Fiscal, número C066-2009, de la Ley número 27245, nos dice lineamientos para una mejor gestión de las finanzas públicas con prudencia y transparencia fiscal. Artículo 4. Ley Orgánica de Gobierno Regional. Ley número 27865. Endeudamiento externo. Los gobiernos regionales pueden contratar operaciones de endeudamiento externo solo con el aval o garantía del Estado. Nos dice que el Consejo Municipal puede aprobar créditos internos y externos solo para obras de servicios públicos. El artículo 9. Los GL están sujetos a las normas de transparencia y sostenibilidad fiscal. Bien, continuando con el tema del endeudamiento público, vamos a identificar la problemática. En la compleja situación económica del entorno internacional, con expectativas por el retiro del estímulo monetario en Estados Unidos, que genera alta volatilidad en los mercados emergentes, con la moderada desaceleración económica de China, como ya todos sabemos, y los precios de las materias primas que se estabilizarían alrededor de los niveles actuales post-descenso iniciado en el año 2011. La economía peruana es severamente afectada por la caída de los precios de exportación que inició negativamente en la evaluación de los términos de intercambio, aun cuando se contrajo los precios de importación del petróleo. Como podemos observar,
Aquí tenemos una gráfica que nos indica y nos explica el balance de la evolución de términos de intercambio desde 2001 hasta el año 2016. Bien, continuando con el tema, ante estos factores adversos, el gobierno nacional tomó medidas fiscales expansivas desde el año 2014, como reducir impuestos para fomentar el consumo privado, incrementar la inversión pública del gobierno nacional y aumentar del gasto público en equipamiento y mantenimiento de infraestructura pública. Frente a la menor ejecución del gasto de los gobiernos regionales y locales, también reducir la vulnerabilidad ante riesgos de desastres como fenómenos del Niño. Estas medidas conllevaron al incremento de la proyección del déficit fiscal. Bien, la propuesta de solución a la problemática planteada. En este contexto, con la sostenibilidad de un espacio fiscal por el bajo nivel de endeudamiento, el Perú lidera los países de la región para aplicar políticas contracíclicas que permitan impulsar la inversión pública, especialmente la vinculada a infraestructura de envergadura, ¿no? Para incrementar la producción, opinión que es concordante con el análisis del FMI y el CEPAL. Así también, recientemente la Agencia Calificadora de Riesgos, Standard & Poor's, mantuvo la perspectiva y calificación crediticia de nuestra economía, en el sentido que el Perú mantiene buenas condiciones para conducir una política contracíclica moderada. Dado los niveles de deuda neta de menos del 10% del PBI. Es así, para el año 2016, la proyección de deuda pública del MMR revisó el alza a 24% del PBI. Bien, objetivos del proyecto de la ley del endeudamiento. Una de ellas es determinar el monto máximo y el destino general de las operaciones de endeudamiento, ya sea externo o interno, que puede acordar el gobierno nacional para el sector público durante el año fiscal 2016. Autorizar el monto máximo de la garantía que el gobierno nacional pueda otorgar o centrar para atender requerimientos derivados de los procesos de promoción de la inversión privada y de concesiones en dicho año. Otro también sería establecer el monto máximo del saldo adeudado por la emisión de las letras del Tesoro Público al cierre del año 2016. Montos máximos autorizados de concentraciones de operaciones del endeudamiento externo e interno. El destino general de las operaciones por endeudamiento externo e interno es para los sectores económicos y sociales, así como para el apoyo a la balanza de pagos. La deuda pública presenta un moderado ascenso en el año 2014. Representó el 2.1% del PBI. En el 2015 se proyecta cerrar el 22.9%. Para el año 2016 hacemos una proyección al 24.8% del PBI. Mediante el artículo 4 se autorizan los montos máximos para concertaciones para el año fiscal 2016. Como podemos observar, aquí tenemos una gráfica donde nos explica más hondamente en el tema que estamos tratando. Al gobierno nacional a acordar operaciones de endeudamiento externo hasta por la suma de 4.139.9 millones. Veamos, para sectores económicos y sociales, vemos esa cantidad que es 2.854.9 millones de dólares. Para el apoyo a la balanza de pagos, hasta 1.285.0 millones de dólares.
veamos a la parte de abajo, al gobierno nacional a acordar operaciones de endeudamiento interno ya, hasta por la suma de 6.999.8 millones. Veamos, esto está dividido en 4 sectores. Sectores económicos y sociales, el apoyo para la balanza de pagos, también están invirtiendo para lo que es defensa nacional de nuestro país y para bonos de la ONP, que es el sistema de pensiones el sistema de pensiones nacional. Bien, el servicio de deuda pública externa e interna. La autorización para acordar operaciones de endeudamiento externo se incrementan en el 91.4% con referencia al año fiscal 2015. Guarda concordancia con la aplicación de la política contracíclica frente a la problemática ya expuesta. El incremento también se aplica por la previsión de apoyo a la balanza de pagos, que es significativamente mayor a la autorización vigente para el año fiscal 2015 que ya pasó, considerando que para el año fiscal 2016 se cumplen periodos de vencimiento de acuerdo con el perfil de servicios de la deuda pública externa e interna. Endeudamiento de los gobiernos regionales, gobiernos locales y emisión de la letra del Tesoro Público. Veamos el punto número 1 que encontramos en el artículo 5, que dice calificación crediticia. La calificación crediticia favorable a que se refiere el artículo 50 de la Ley General se requiere cuanto al monto de las operaciones individuales o acumuladas del respectivo gobierno regional o el gobierno local. Con o sin garantía, el gobierno nacional durante el año fiscal 2016 supera el equivalente a la suma de 15 millones de soles. Veamos, garantía del gobierno nacional en el marco de los procesos de promoción de la inversión privada y concesiones. Veamos ahora el artículo 6, monto máximo. ¿Cuál es el monto máximo para las concesiones y las inversiones privadas? Bien, autorizar al gobierno nacional a otorgar o contratar garantías para respaldar las obligaciones derivadas de los procesos de promoción de la inversión privada y concesiones hasta por un monto que no debe de exceder los 898.9 millones de dólares más el impuesto general a las ventas, que es el IGB, o su equivalente en moneda nacional, en concordancia con lo que establece el numeral 22.3 del artículo 22 en el numeral 54.5 del artículo 54 de la Ley General. Veamos ahora en lo que es emisión de las letras en el Tesoro Público. El artículo 7 nos menciona lo siguiente: emisión de las letras en el Tesoro Público. Para el año fiscal 2016, el monto máximo del saldo adecuado al 31 de diciembre del 2016 por la emisión de la letra del Tesoro Público no puede ser mayor a la suma de 1.500 millones de soles. Bien, espero que hayan podido entender y poder hacer un ahondamiento en el tema del el endeudamiento público. Y como ya podemos mencionar, el endeudamiento público se da en lo que es el gobierno nacional, el gobierno local y en los gobiernos regionales. Bien, muchas gracias por haber atendido a nuestra exposición.